Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Quien les saluda este servidor, Roger Villegas, y acompañado de la queridísima, famosísima, atenta, Atenas Ojeda. ¿Cómo estás? Caramba, muy buenas tardes, Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los televidentes. Besitos desde acá, desde Venezolana de Televisión. Muy contenta, por supuesto, de poder llegar a todos sus hogares. Roger, te tengo una pregunta acá, tú sabes, un cuestionamiento. ¿Alguna vez has tomado una decisión así? Esta es mi última palabra. O quizás dices, bueno, lo pensé, pero me arrepentí. O quizás puedo dar una segunda oportunidad. Bueno, yo creo que hay momentos en que esas decisiones hay que tomarlas, pero en frío. Siempre soy creyente de que esas decisiones hay que tomarlas en frío, sobre todo cuando son algo definitivo, después no puedes recular. Sin embargo, hay momentos en el cual uno debe volver. Y es por eso que hemos tocado este tema el día de hoy, el retorno. El retorno. Pero no hay retorno sin retiro, tampoco. Claramente, por supuesto. Entonces es ahí donde nosotros nos preguntamos, ¿nos preparamos para ese momento de retiro? Cuando tú dices, bueno, ya cumplí mi función acá, siento que es momento de hacer otras cosas o darle paso a otro y es momento de retirarme. Yo creo que depende también de cómo haya concluido esa situación, bien sea laboral, bien sea profesional, bien sea emocional. Creo que está en uno pues decidir, voy a dar una segunda oportunidad, me quiero dar una segunda oportunidad o bueno, vamos a intentar una vez más o definitivamente me voy y no quiero hacer más nunca más nada de eso. Bueno, eso es verdad, eso es como cuando tú terminas una relación, saber bajo qué términos Claro. se acabó o terminó, también ese retorno incluso de pareja. Hay quienes son bastante cuestionan este tipo de cosas, ¿no? De repente esas personas que tienden a terminar una relación y después vuelven, ¿cómo lo va a ver Chivo que los se demás? devuelve. Se esnuca, bueno, buen No, dicho. pero laboralmente también pasa, hay relaciones laborales que cuesta salirse. Sin embargo, una vez que tomas la decisión ya no hay vuelta atrás. Y hay esos retornos que te lo exige el momento histórico. Quizás alguien ya cumplió su tiempo determinado, por ejemplo, una jubilación en un trabajo. Correcto. Y resulta y acontece que te llaman, mira, Atenas, te necesitamos aquí porque tienes la experiencia, necesitamos ese liderazgo que pueda influir en esta nueva generación y te necesitamos acá. Y quizás no vienes a cumplir el rol que tenías antes, pero asumes otra posición que es beneficiosa para la organización, para el grupo, para el equipo y seguramente trae esa experiencia, esos conocimientos que se pueden llevar a las nuevas generaciones. O también puede pasar, Roger, esas personas que tienen el ego por allá y dicen, no, pero es que sin mí esta empresa no es nadie, ¿cómo me voy a ir? O sea, imagínate, dejo a esta gente aquí huérfana, ¿qué? Sí, bueno, hay situaciones Puede pasar. así. Bueno, sabes que Carla está de regreso, Carla el retorno de Carla. Vamos a ver el siguiente material que nos ha preparado nuestra queridísima Carla. Adelante. Adelante. Los fanáticos piensan que sus ídolos son eternos, que jamás se van a retirar, que siempre estarán allí para el triunfo. Pero sabemos que la realidad es otra. El tiempo y el desgaste físico son inevitables. Sin embargo, muchos aficionados y a veces hasta los propios deportistas se niegan a aceptarlo. Es por eso que vemos a tantos grandes volver. Después de retiros espectaculares, anuncian su regreso a la alta competencia. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué arriesgar ese recuerdo glorioso que dejaron? Los especialistas tienen algunas hipótesis. Una de las más fuertes es la dificultad para adaptarse a una nueva vida. Pasar de la adrenalina de la alta competencia a la rutina puede generar una crisis de identidad, una lucha por encontrar un nuevo propósito. Otros simplemente extrañan la adrenalina. La pasión por el deporte es poderosa y a eso hay que sumarle la presión de los medios y los fans, creando una expectativa casi inalcanzable. Y no podemos olvidar el factor económico. Muchos fueron genios en el campo, pero no tanto sus finanzas. Terminaron arruinados y el regreso es su única vía para recuperar el estatus perdido. Lamentablemente, pocos retornos han sido realmente felices. Pocos han colmado las expectativas de los fans ni de los propios ídolos.
Porque al final hay glorias que es mejor dejarlas intactas en el recuerdo. Oye, fíjate, Carla se inclinó hacia el lado deportivo y dijo algo que no lo había pensado. No está, incluso la fanaticada no está preparada para el retiro de las personas, de los deportistas. Así es, Qué bueno, fuerte. por allí se avecinan, obviamente por las circunstancias, por los números que han dejado, dos grandes del deporte rey, quienes lo denominan así, ¿no? El fútbol. Ya se avecina el próximo año el Mundial. Y entonces hablan de Messi, el retiro de Messi, el posible... Y también el de Ya veo Cristiano mucha Ronaldo. gente llorando. Sí, sin duda alguna, porque son personas que dejaron el nombre de sus países, Claro. del propio deporte muy en alto. Entonces, obviamente la gente lo piensa. También recordaba en este momento, lo ponían de ejemplo, el tema de la música también. Por ejemplo, Daddy Yankee había anunciado que se retiró por el tema también de su religión y ha vuelto con un tema, sonríele, algo así. Entonces, Algo así, ajá. siguen siendo personas que son íconos, son referencias en el ámbito musical, en el ámbito deportivo, en lo gerencial, el tema de liderazgo, y es parte de toda esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Su comentario, su opinión también puede dejarlo. ¿En dónde? Aldía.tv8, Roger Villegas TV, y soy Ale León Piso. Bueno, nosotros hemos hablado bastante también, Carla, así que vamos a dejar que hablen también nuestros invitados, que seguramente nos darán importantes reflexiones sobre este tema. Adelante. El retorno, un nombre, bueno, con bastante peso, ¿no? Fuerte, ¿no? Eso está de película. Mira, tenemos para esta conversación a Neptalí Tovar, psiquiatra, amigo de la casa. Bienvenido al día. Saludos, ¿cómo están ustedes? Espero que todo esté bien y maravilloso aquí, compartiendo, retornando nuevamente con ustedes en otro programa más. Bienvenido. También nos Gracias. acompaña Henry Linares, doctor en seguridad de la Nación. Henry, bienvenido. El retorno de Henry. Sí, señor. Gracias, Roger. Muchas gracias. Excelente. Me agrada volver a estar acá en estos espacios. Bueno, ya nosotros damos parte ahí de esta introducción, ¿no? Pero quisiera también que Neptalí, como psiquiatra, doctor, nos dé también esa explicación, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la mente de los seres humanos cuando llega ese momento? ¿Nos preparamos para ese momento? ¿No estamos preparados? Suele ser a veces por naturaleza, otros porque esa decisión propia de decir hasta aquí. ¿Qué pasa, no? En todo ese sentido. Bueno, eso depende de la circunstancia individual de cada persona, eso depende cómo el proyecto de vida que tenga cada persona. Y cómo la persona de alguna forma se organiza en su estructura de vida. Es decir, si de repente tiene un trabajo y, por ejemplo, el caso de nosotros los médicos, muchos médicos es importante su experiencia, su actividad laboral, que llegue un momento en que quizás de repente no está en el contacto directo con el paciente, pero sí en la parte académica, en la parte formativa, eso por supuesto que es sumamente importante y es necesario. A veces es diferente un médico recién graduado, recién especialista, que sea un médico que tenga 20 años, 30 años trabajando, y muchas veces nos ha pasado que médicos que tienen 10 años jubilados y quieren volver otra vez, porque quieren estar en el contacto con los residentes, en esa experiencia laboral hospitalaria. Pues. Claro, es que además yo creo que los seres humanos somos de rutina. Entonces el hecho de ya saber que a partir de mañana, por ejemplo, ya no me voy a levantar a tal hora, no voy a bajar a mi carro, no voy a dirigirme al mismo sitio y hacer lo que estoy acostumbrado a hacer, pues ya automáticamente es como que ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí. Claro. Sí, pero eso tiene que ver más que todo es con la planificación, que uno individualmente pueda decir, bueno, he llegado, he construido, he hecho esto hasta este momento, me siento en condiciones, tengo las energías necesarias para poder seguir avanzando, seguir dando, o puedo emprender otra dinámica que no tenga que ver con lo que estaba haciendo hasta ahora, pues, que también es válido. Bueno, puedo hacer un aporte allí en función de la industria petrolera y petroquímica. En el pasado y presente, y espero y tengo fe que así sea en el futuro, se sigan manteniendo los planes de jubilación y preparación para el personal. A mí me tocó estar como director de formación de petroquímica, donde teníamos un plan para que esas personas que fuesen llegando a una edad donde, bien sea por
experiencia propia o jornada de años de servicio, se fuese en retiro, porque lo viví muy prematuro en función del retiro de la petroquímica, porque comencé desde estudiante de ingeniería y al cumplir 30 años de servicio, mira, ya estás en esta lista. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Te quedas? ¿Hay una prórroga? Entonces Qué fuerte ese momento. tú dices, wow, sí, a mí me tocó. Claro. Me tocó y tú dices, wow, ¿qué hago? Bueno, yo voy a darles un mensaje o más que un consejo, es que hay que prepararse, hay que tener las competencias para ese momento, hay que tener esa visión, porque como bien lo dijiste tú, llegar una mañana y no levantarse, no tener que ir a la oficina, no tener que un jefe, bueno, el jefe siempre está en la casa, ¿no? o la jefa siempre está en la casa, pero no tener esa responsabilidad. De hecho, por eso es que hay planes de asesoría, se llaman honorarios profesionales, porque en el área laboral, yo tengo un mensaje en función de la experiencia laboral. Hubo unos supervisados o ingenieros de planta que decían, jefe, un jefe nunca deja de ser jefe. Cuando se tiene el liderazgo, siempre te van a llamar. En función de procesos industriales, las turbinas, los compresores, todos estos equipos son sumamente complicados. Por eso es que los complejos refinadores reciben ese nombre. Los complejos petroquímicos, complejos, porque se manejan todos los procesos. Y muchos en el pasado no estaba la transferencia tecnológica o no teníamos nuestra propia tecnología. Entonces había que transcribir, escribir, y eso se lo llevaban muchos del antepasado jubilados a sus casas. ¿Por qué? Porque lo tenían era en la mente, no estaba escrito. Claro. Finalizó con una experiencia en el complejo Ana María Campo en el año 2002, enfrentando el paro petrolero. Muchos se fueron y nos quedamos pocos profesionales jóvenes, 27, 28, 30 años. Y muchas no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque esa persona de experiencia se decidió retirar, o esa persona que tenía el conocimiento específico decidió irse. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer en ese tiempo? Documentación, planificación y documentación, para que las nuevas generaciones pudieran tener esa información a la mano. Justamente, disculpa, Roger, justamente iba a comentar eso, o sea, en la práctica, en la cotidianidad, ¿cuáles son las herramientas que podemos tener a la mano para empezar a pensar en eso? Porque uno piensa, bueno, cuando me retire, pero llegó el momento y no hiciste nada. ¿Cuáles son las herramientas en concreto que uno puede desarrollar para cuando llegue ese momento? Bueno, básicamente uno tiene que pensar cuando tus niveles de realización coinciden con los niveles de aspiración. Si hay una relación entre eso, de alguna forma siempre la persona va a decir, tengo las capacidades cognitivas, intelectuales, la energía física y tengo la autoestima como para decir, puedo seguir, ¿verdad? Puedo seguir avanzando, puedo seguir dando. Y a veces también yo conozco personas que tienen muchos años y tienen la experiencia y la creatividad, eso lo estimula, neurocognitivamente lo estimula como para poder avanzar y seguir. Todo lo contrario cuando una persona se jubila. Una persona se jubila cognitivamente, empieza a deteriorarse, comienza a empezar a sentirse mal, triste, te crea frustración. Claro. Esto no ocurre en todos los casos, ¿no? Pero porque hay personas que, precisamente como decía el ingeniero, hay personas que se jubilan y planifican. Me voy a jubilar, voy a mudarme a tal lado, voy a hacer tal cosa, o voy a emprender un negocio nuevo, voy a emprender una dinámica, una actividad nueva, porque tengo el conocimiento además de hacer otra cosa, puedo dedicar otra dinámica de vida. Y con la experiencia de los años puede aportar a otras cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Pero hay personas que bruscamente... Hay personas que no terminan jubilándose porque surge esta idea. Bruscamente ya tiene los años, la edad y ya tiene los años de servicio. Entonces no se siente en condición de estar en casa, no se siente en condición de estar como muchas personas me lo dicen a mí, yo no quiero estar cuidando nietos. Yo no quiero estar en casa ahí de ama de casa porque no me adapté estando en casa. Quiero estar haciendo algo. Entonces necesitan estar en la actividad laboral. Pero a veces uno le pregunta, ¿pero eso te hace sentir bien? ¿Te llena como trabajador? ¿Te agrada? ¿Sientes que puedes aportar? Y la persona, si eso te da felicidad, te da equilibrio emocional, te sientes humanamente tranquilo,
O sea, avanza y sigue. Y puede, yo conozco un docente, un profesor que me dio clase a mí en psiquiatría, y él decía, yo tengo que morir siendo psiquiatra, con mi bata puesta. Wow. ¿Qué Él tal? y de hecho, efectivamente, él nunca se jubiló. Y él murió ya siendo todavía psiquiatra. En ningún momento se jubiló. Entonces, ¿por qué? Porque eso le daba la posibilidad de él sentirse bien, equilibradamente y emocionalmente, dar clases. No atendía pacientes, no atendía consultas, pero dando Daba clases, clases. eso lo llenaba. Claro. Un aporte. Y allí me pongo a pensar también en el tema del liderazgo, porque si bien es cierto que alguien puede retirarse, pudiera pasar en algunos casos desapercibido, pero hay figuras que son trascendentales, que han marcado la pauta y que si esa persona se retira, los demás dirían, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer si no está X? Claro, se si no siente está esa Y, si no está B? ausencia. Déjame hacer un aporte allí. Efectivamente es así. En el campo del liderazgo o en el campo gerencial, normalmente, como en todos los ámbitos, pero vamos a hablarlo del ámbito industrial, que es la experiencia que tengo por años. Normalmente el trabajador en sus escalas sigue a un líder. No todo gerente es líder y no todo líder es gerente. Entonces hay que fortalecer esas competencias. Diría Mario Alonso Puig que todos nacemos líderes. Y hay muchos psicólogos, psiquiatras que profundizan este tema, y yo me iría a la filosofía de Aristóteles desde los antepasados. Todos somos líderes, ciertamente. ¿Qué debemos hacer? Un líder es inspirador, un líder trasciende en el tiempo, como bien tú lo has dicho. Pasan los años y siempre va a ser recordado, siempre va a estar ahí. No, cuando estuvo Roger en tal área, esto funcionaba mejor. Entonces eso queda en la base de los trabajadores. De hecho, desde nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Okay? Qué mejor ejemplo de liderazgo y persistencia y de mantener un legado, porque el líder mantiene un legado. Totalmente. Entonces, efectivamente, para agregar hacer un aporte con lo que dice el doctor, ciertamente hay que prepararse intelectualmente, porque el pensamiento, desde la creación intelectual, todos somos creativos. Entonces, tú vives en un espacio, estás en un ambiente donde te mantienes 8, 10, 12 y más horas, y de la noche a la mañana no vas a hacer nada. Entonces eso te va a dar un contraste, te va a dar Claro, es un cambio muy fuerte. un cambio muy fuerte. ¿Todos estamos preparados para el cambio? No. Debemos prepararnos para el cambio. Hay una frase por ahí del gatopardismo, creo que habla de todo cambia para que nada cambie. Ok. Todo cambia para que nada... Imagínate tú, todo cambia para que nada cambie. Entonces el cambio es permanente. Entonces debemos prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Bien dicho por el doctor, tenemos que tener las competencias, porque no es pasar y dejar un legado donde no haya un resultado, es pasar y dejar un legado donde esté y se visualice ese resultado. Bien, Me bueno. encanta. Debemos irnos, pero Sí, pero vamos a retornar. Precisamente en este bloque nos hemos enfocado obviamente en el retiro, porque para hablar del retorno tenemos que hablar del retiro. Correcto. Sin embargo, en el próximo quisiera que avanzáramos y habláramos de este retorno, cómo es visto, cómo asumir este retorno, saber que este retorno en muchos casos no es para que cumplas la misma función que cumplías antes, sino para asumir una nueva, y cómo lo también asumes? asumir ¿Cómo lo internamente, valga la expresión, de hacerlo de la mejor manera para contribuir y no para sobreponerte delante de quien está ahora asumiendo quizás las riendas del cargo que tú tenías, por ejemplo, Correcto. hablando del Totalmente. ámbito laboral. Es momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Ya venimos con más de al día. Les comento rápidamente. Cumplir años es fácil. Cumplirle a millones de venezolanos, eso sí es un logro. Gracias por acompañarnos durante estos 16 años impulsando el país con trabajo, emprendimiento y visión de futuro. Porque en el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Hola, vale. Retornar, ¿es bueno o es malo? ¿Qué opinas tú? Son preguntas que siempre nos hacemos. Es por eso que quiero que veas este video. ¿Has escuchado la frase que dice, uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz? Yo también lo creí, hasta que lo intenté. Volví al parque donde jugaba de niño, volví a la casa donde crecí y volví a la escuela donde me despedía todas las mañanas de mi mamá. Y aunque el lugar seguía ahí, ya no era lo mismo. La casa ya no olía igual, la escuela se sentía más pequeña y el parque ya ni siquiera tenía los mismos juegos. Y ahí entendí que no extrañamos los lugares,
Extrañamos las personas que fuimos cuando estuvimos ahí, porque durante ese tiempo fuimos muy felices. Seguramente eso te ha pasado. Pero ¿qué opinas sobre el retorno en pareja? Ese es el más común, sin duda alguna. No creo que no te haya pasado. Escucha esto. Todo no funciona. Primero hay que analizar bien, como siempre digo, los sentimientos, que haya sentimiento de ambas partes. Después, en el 100% de los casos, no hay resultados positivos. El que te dice que tiene 100% de efectividad, te miente. Siempre hay un porcentaje pequeño que los rituales de retorno y unión de pareja no terminan funcionando. En el 95% de los casos sí, pero hay que analizarlo bien. Y si no funciona, a ese 5% hay que trabajar hasta sacar adelante a la persona, ayudarla a salir del pozo, a que tenga una nueva oportunidad. Mientras tú reflexionas sobre si en algún momento has retornado o no, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. ¿Por qué te ríes, Atenas? Por tu cara, Roger. Tienes una cara como que, sospechoso. Esa flor ya no retoña. No tengo fuego, no hay cenizas ya. No sé, con eso de las parejas veo que es para otro programa completo. Yo porque también estoy de tiene acuerdo. Pero el muchas primer aristas. video me encantó porque habla también de la evolución de las cosas y de nosotros como personas. Puede que extrañemos quizás o recordemos algún sitio, alguna oficina, algún jefe, pero quizás vuelves y ya no es lo mismo. Entonces, ese video me encantó porque habla de la evolución tanto del sitio como de nosotros como personas. ¿Qué dicen ustedes? Porque pienso que la visión siempre podemos retornar al mismo espacio, sí, podemos volver otra vez a casa, pero hay una madurez, hay una experiencia, hay una capacidad cognitiva, hay un nivel de conciencia totalmente diferente que te va dando la visión de ver las cosas como no era como antes. Es como que uno está pequeño y se enamora de la mantica, que tiene la manta todo el tiempo y ya no lo ve. El peluche, ya no es que no deja de quererlo, sino que uno va madurando como persona, como ser humano, va creciendo y lo ves desde otra óptica, desde otra visión. Pues. Y bueno, yo planteaba en la parte anterior, Henry, sobre este retorno consciente, ¿no? Sabiendo que no vas a quizás ocupar el mismo lugar que tenías antes, pero te necesitamos para que cumplas una tarea específica. ¿Cómo asumir este retorno sin querer estar en el lugar en el que estabas antes y no añorarlo o querer quizás mandar por encima de esa persona que te está convocando como asesor y no como el principal o el titular en este caso? Totalmente de acuerdo. Yo voy a parafrasear a Pascal en este espacio, ¿no? Él decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, emocionalmente, nosotros nunca nos vamos. Hay estudios que dicen que el tercer cerebro o el segundo cerebro es el corazón. Nosotros pensamos más por el corazón de las emociones y es más emocional que racional. Entonces, ¿qué debemos hacer? A tu pregunta, es la toma de decisiones. Cuando se toma una decisión, lo decíamos en un programa anterior, en estos tiempos la toma de decisiones es revisada. En el pasado no, en el pasado te llegaba un gerente y te decía, se tomó la decisión y esa decisión no era revertida, ni por ningún caso analizada. En la actualidad, gracias a las nuevas estrategias o los nuevos tiempos, en reuniones de gerencia tú dices, oye, Roger tomó esta decisión, pero vamos a analizarla, vamos a estudiarla. Porque depende el espacio, el tiempo, el conocimiento, las competencias, incluso el punto de vista de esa persona. Hay un autor por allí que también expresa que todas las opiniones no son válidas y yo estoy totalmente de acuerdo. Todas las opiniones no pueden ser respetadas porque las opiniones son muy particulares y muy egocentristas, es desde lo interno. Muy subjetivas. Muy subjetivas. Entonces, eso hay que revisarlo en las mesas de trabajo y dando espacios, dejando unos buenos cimientos, los que tenemos 10, 20, 30 años de experiencia, lo decían en un programa anterior también, un ingeniero que tiene en la planta 5, 10, 15 años ya soltó el laboratorio, ya la decisión es otra. Entonces, él siempre, como esos ciclos que vivió, siempre los va a llevar en el corazón. O sea, el retorno es físico,
Como bien lo decía en el video la persona que estaba expresando los sentimientos, el retorno es físico. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy nativo del estado Trujillo. Fui a estudiar al occidente y resulté estar en Caracas en el tiempo, por estudios de posgrado X, por responsabilidades X. Pero tú siempre vas a recordar esa casa que tuviste en la infancia allá en Trujillo. Ese parque, ese lo llevas, siempre lo vas a llevar en el corazón. Ahí se encarga, diría un neuropsiquiatra, el doctor me puede fortalecer allí, que todo se filtra a través del tálamo, a través de la prefrontal, en creación intelectual. Entonces nosotros debemos estudiar eso en función de cerrar ciclos. Una persona porque haya cumplido 20, 30 años en un puesto de trabajo, él va a seguir siendo útil, va a seguir siendo, haciendo un aporte desde la distancia. Como digo yo en estos tiempos, a un mensaje de distancia. Claro. Porque estamos en China, estamos en Bielorrusia, estamos en Vietnam, en donde quiera que estemos, a un mensaje. Sin embargo, hay personas que tienden a decir, bueno, pero es que las cosas son así y Sí. se buscan de imponer. Y es allí quizás donde quisiera enfatizar un poco, como saber que cada quien tiene su lugar, que tú pasaste por aquí, quiero adquirir o quiero tener ese conocimiento que tú tienes, pero no para que busques de estar en el lugar en el que estabas Te antes. respondo de esta forma. En la formación de esa persona o en cualquier ámbito de trabajo deben estar los valores, los cimientos de los valores, que uno de ellos es la humildad. Debemos trabajar la humildad, porque no se trata, le decía yo a Atenas, no se trata del título, no se trata de la responsabilidad, no se trata ni siquiera de la competencia. Debes tenerla, pero se trata del ser humano, de la esencia de esa persona que va a dejar ese legado, que va a dejar esa experiencia que en un momento incluso pudo haber sido una equivocación o un error. Vamos a parafrasear a Simón Rodríguez, errores de humanos, y todos cometemos errores. Entonces, igualmente también en ciencia, Thomas Hume, en la teoría de paradigmas, nos creamos paradigmas y cada paradigma supera al otro. No es que un paradigma es malo. Entonces, eso que tú estás expresando allí, en función del desarrollo, de dar un aporte y ahora vamos a retornar porque, o más que el retorno, la persona va a pasar a un espacio, porque aquí estamos hablando los dos puntos, la persona que sale del espacio y la persona que retorna también. Correcto. ¿Cómo retorna? ¿De qué forma retorna? Entonces, vamos a los cimientos, a los valores, que esos valores ciertamente sean transformados en principios de vida. Cuando tú transformas un valor en principio, es una ley, lo conviertes en ley. Y la ley de gravedad, eso no lo puedes cambiar. Igualmente pasa con la humildad en el ser humano. Cuando la persona es humilde, pasa el tiempo, vuelve a los espacios, va para otro lado. Y asume su rol. Me encanta asume su ese rol. punto de la humildad, porque también siento que tiene que ver con un tema de aceptación. En la Correcto. medida de que yo acepte que quizás ya no estoy funcionando, por así decirlo, de la misma forma, que quizás llega una nueva generación que tiene otras ideas. Totalmente. Es cuestión personal de asumir y decir, bueno, no es que no sirvo para nada, sino que simplemente, bueno, quizás viene una generación nueva, tengo la humildad para aceptar, quizás retirarme o ayudar desde otro punto de vista. Valioso igual. Rescato el concepto de la humildad, porque también es importante, es como ver la teoría, ver la práctica y ver cómo se puede concatenar, articular la experiencia con la persona que es el que está aprendiendo. Claro, Es complementarse. Es decir, a través de la tecnología, a través del conocimiento, a medida ha ido avanzando. O sea, no es el mismo que se ha formado hace 20 años, hace 30 años, donde había una máquina de escribir, y ahora con inteligencia artificial existen otros elementos, y quizás de repente esa persona que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, que tiene la teoría y que tiene años haciéndolo, y quizás lo convierte incluso en hábitos, tiene que tener la capacidad de adaptativa. Nosotros en psiquiatría le decimos neuroplasticidad, o sea, adaptarnos a eso, que no es que el que está nuevo no sabe, sino que Claro. es otra forma de hacerlo según
a la tecnología. Lo hablábamos hace poco con el tema de la producción audiovisual de la vieja y la nueva escuela, que está Exactamente. esta vieja escuela, por así decirlo, con todos sus parámetros, sus bases, pero también está la inteligencia artificial, que es esta nueva generación, y bueno, ambos se complementan y es espectacular. Y que son válidos los conocimientos y son válidos el encuentro, y es interesante cuando Se se fusiona. puede fusionar y poder, o sea, porque podemos nosotros aprender, o sea, con la experiencia del que más tiempo tiene, con el conocimiento que más tiempo tiene al que está empezando. Pero el que Absolutamente. está empezando también tiene otra forma, otra manera, también otros métodos que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Entonces ahí es lo interesante, porque la persona al que retorna tiene que también de repente, es parte del aprendizaje, es parte de la humildad, como dice el ingeniero, o sea, de ver, bueno, está bien, interesante lo que tú me estás diciendo, pero hay otra forma. El origen del asunto ocurre de esta manera. Entonces esto es importante que se pueda de alguna manera entender ambos criterios, y que la persona a la hora del retorno se pueda sentir bien, se pueda sentir cómodo, pueda tener la experiencia. A veces se impone el asunto, se impone digamos, como se dice por ahí, la vieja escuela. Se impone el criterio, y entonces ahí es donde que entra el choque, y por supuesto para la persona no se siente bien, no Claro. se siente a gusto, no se siente adaptado. Entonces uno se siente que no le están prestando la atención que él necesita, porque bueno, es su verdad, es su criterio. Entonces eso de Quizás ahí alguna- también entra en juego el tema del ego, ¿no? Ya va, pero espérate, yo Exactamente. soy la que he sabido esto toda mi vida, tú no vas a venir a Y decirme esto no qué ha hacer. funcionado porque siempre ha funcionado así como yo lo hago. Y quizás de Exactamente. repente Claro. no es que es la verdad, sino que es un hábito y es adaptativo. Pues yo creo que es importante que nadie es indispensable en un lugar. Muy Yo bien. creo que es importante que uno tiene que dejar también huellas, sembrar para recoger, pero que también hay que dejar que otras personas vivan su momento, su Absolutamente de acuerdo. espacio, su tiempo, y que bueno, cuando nos toque podemos decir, hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Muy Absolutamente buena de esa acuerdo. reflexión. Mira, ¿sabes qué también es sabio, Nectalí? La gente en la calle. Muy sabia. Vamos a ver qué dice la gente en la Chévere, calle con chévere. Yassi Ducati. Adelante. ¿Qué pasa cuando el llamado de la pasión es tan fuerte que después de un tiempo de descanso o de una etapa cerrada te impulsa a regresar? Hoy vamos a conocer historias de retorno, personas que, como la icónica Liz Taylor o incluso grandes figuras del deporte, vuelven a encender la chispa de su vocación luego de un descanso, demostrándonos que nunca es tarde para volver a empezar o para seguir el camino que les hace vibrar. Hoy salimos a las calles de Caracas para preguntarte ¿a qué retornarías? Así que acompáñeme y lo averiguaremos. ¿A dónde o a qué sitio usted retornaría? Primeramente a mis raíces, donde alguna vez me sentí querida, protegida. Retornaría al hogar, a aquella casita, retornaría a mis amigos, a mis viejos amigos, retornaría a ese aire fresco, a ese, si fue en el campo, ese olor a campo, a leña, a recordar esos juegos de metra, de pronto a recordar saltando la cuerda. Retornaría a donde de alguna u otra forma me he sentido yo, y esa conexión que hace que seas tú como una individualidad, pero también que te hace sentir parte de un colectivo. A donde uno ha sido feliz, creo. Y en mi casa, con la familia, pues, principalmente. Y eso es lo que me gustaría ahorita retornar, ¿no? Tocar la guitarra, de nuevo tocar el cuatro como hacía antes cuando estaba estudiando en la universidad y estaba estudiando en el liceo. Pero tú sabes, las cosas de la vida pues te van llevando a otro camino que de repente en el momento pues no lo puedes mantener, entonces eso te desvía. Mi hogar, el lugar que me vio crecer, que me vio nacer, que me vio desarrollarme. Ahí es donde yo tengo un sentido de pertenencia y bueno, definitivamente yo regresaría ahí. ¿Sientes que fuiste feliz allí? Sí, claro, con todas sus altas y bajas, pero sí, siento que ahí fui feliz. Sin importar el tiempo que pase, siempre hay una oportunidad para reescribir nuestra historia y retomar nuestros sueños, demostrar que la verdadera pasión nunca se apaga, para retornar donde siempre se mantiene esa llama viva. ¿Será que siempre regresamos donde somos felices? Y
volver, volver, volver. Bueno, ya estamos de vuelta acá en este Al Día. Mire, yo quisiera también abordarlo desde la perspectiva de la presión social, ¿no? Esta presión social que también de cierta forma influye en este retorno o en el retiro. Casualmente veíamos allí al principio de este espacio el tema de los deportistas. Veíamos allí, hay muchos que critican, por ejemplo, que Messi siga jugando allí, entonces ahora que es el club de amigos, el Inter de Miami, en fin, que cuando se va a retirar, que Cristiano, que el otro. También eso lo pongo como ejemplo porque también pasa quizás en nuestro entorno. Bueno, ya hasta cuándo tú vas a estar en ese lugar, hasta cuándo Ya vas a diste estar... todo lo que tenías que dar, ya retírate, chico, ya está Sí, bueno ya. Tú estás viejo para eso. Entonces, ¿cómo uno también asume todo esto, no? Totalmente. Bueno, me hiciste recordar en deporte también en el tenis. Los tenistas que ya a los 34, 40 años, el chamo mío juega tenis desde los 6 años y me ha tocado más que el fútbol el tenis, aprender de tenis. Entonces, ciertamente llega un momento, quiero hacer este aporte porque ciertamente físicamente... Señores, tenemos información de último minuto. Vamos a prensa, nos informa nuestro equipo de producción. Adelante. Ok, tenemos un pase por allí prevenido. Ya en breves momentos lo vamos a tener. Discúlpame, Henry. No te preocupes, Roy. En función del deporte, como en cualquier ámbito laboral, familiar, incluso familiar, todo en la vida, todo es un ciclo. Se apertura un ciclo y se cierra. Y normalmente los psiquiatras, psicólogos recomiendan, cuando estuve en los estudios de creación intelectual, recomiendan cerrar ciclo. Tú inicias un estudio, ciérralo, termínalo. Una relación de pareja tiene durabilidad 20, 30, 40, toda la vida, perfecto. Pero ¿qué es lo que define? Voy a hacer ese inciso allí. ¿Qué es lo que define en que se mantenga o se cierre ese ciclo? La estabilidad emocional. Y como lo dije al principio, gran parte depende del corazón. Si tú te sientes bien emocionalmente, busca las razones para estar allí. Correcto. Normalmente en este retorno, todos tenemos familiares que de una forma por estudio, por trabajo, por desarrollo personal, crecimiento, se han ido a otro país y han retornado y buscan estar en casa. ¿Dónde vamos a estar mejor si no es en casa? Por supuesto. Y nosotros tenemos una patria que nos da para todo. Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.